Bueno, nuestro tema es placenta y cordón umbilical. Está hecho por Lesliani Lu, Jorge Méndez, Floritzel Isabel Farias, Víctor Manuel Martínez Molina, de la Universidad Veracruzana, sede Jalapa, de la experiencia educativa Embriología, Dr. Miguel Ángel Bernal Davish. Misión: la Facultad de Medicina de la Universidad Veracruzana es una institución comprometida a formar profesionistas para la práctica de la medicina general a través de una educación integral y armónica, en lo intelectual, social, humano y profesional, que les permita el desarrollo pleno de conocimientos, habilidades, destrezas y valores, para promover y preservar la salud, prevenir, diagnosticar, tratar y rehabilitar oportunamente entidades patológicas que afecten a la población, con participación responsable en la conservación del medio ambiente en el contexto regional, estatal, nacional e internacional. Visión: ser una facultad acreditada y reconocida en el ámbito nacional e internacional como una institución que impulsa el conocimiento científico y la transformación social en el campo de la enseñanza médica, divulgando la cultura, fomentando el deporte y extendiendo sus servicios en busca siempre del desarrollo armónico de la institución y, por ende, de la excelencia de sus egresados con un alto sentido humanístico y ético, apoyando integralmente el desarrollo de la sociedad. Perfil de egreso: el egresado de la licenciatura de médico cirujano de la Universidad Veracruzana es el profesional que tiene por objeto de estudio la salud de las personas a nivel individual y colectivo. Las funciones profesionales que desarrolla son promoción de la salud, prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de las enfermedades. Las necesidades sociales que atiende el médico cirujano se enfocan en el primer nivel de atención, donde se brinda prevención primaria y secundaria y terciaria a la sociedad orientada hacia la resolución de los problemas demográficos y epidemiológicos de la región. Asimismo, puede desarrollar actividades de docencia, investigación y servicio que le permita hacer acercamientos muy puntuales con las poblaciones, diseñar las estrategias y diseñar los escenarios para derivar hacia los siguientes niveles de atención que permitan una real atención integral, siendo el principal elemento de articulación de todo el sistema de salud. Entonces, socialmente incide en los cambios de los estilos de vida para procurar un estado de salud constante. Los espacios laborales son principalmente consultorios, clínicas y unidades hospitalarias de los ámbitos públicos, sociales y privados. En el campo de la promoción, investigación y docencia se amplían los sectores de acuerdo al abordaje de las problemáticas de salud. El egresado de médico cirujano de la Universidad Veracruzana desarrollará 6 competencias profesionales que a continuación se detallan: comunicación médico-paciente, educación para la salud, diagnóstico médico, tratamiento del paciente, investigación y administración en salud. Bueno, ahora sí, comenzando con el tema, la placenta es el órgano encargado de generar una vía de comunicación. Feto y madre van a pasar, bueno, la madre le va a pasar al feto nutrientes, hormonas y además que va a ser el conducto por el que el feto va a eliminar sus desechos. Y bueno, todo esto comienza a partir de que el trofoblasto pasa por el endometrio. La reacción residual es que las células endometriales van a comenzar a llenarse de glucógeno, lípidos y demás sustancias que van a tener la función como si fuera un tejido adiposo que va a servir para alimentar al fruto de la concepción o bueno, al feto. Ahí está la ubicación de la placenta, es todo esto que cubre al feto. Vellosidades. Tiene 3 tipos de vellosidades: las vellosidades primarias, que surgen a partir de la segunda semana, las vellosidades secundarias, que surgen a partir de la tercera semana, y las vellosidades terciarias, que surgen a partir de la cuarta semana. Para acordarnos siempre de esto, podemos utilizar eso del número de vellosidad, bueno, aumentarle un 1. Por ejemplo, lo de las vellosidades primarias, si le aumentamos 1, recordaremos que salen en la semana 2. De las vellosidades secundarias
secundaria, si le aumentas 1 son 3, entonces nos vamos a acordar que las vellosidades secundarias salen a partir de la tercera semana, al igual que pues las vellosidades terciarias, que si le aumentamos un 1 va a salir a partir de la cuarta semana. Las vellosidades primarias están formadas por citotrofoblastos y por sinticidotrofoblastos. Las vellosidades secundarias igual van a estar conformados por citotrofoblastos y sinticidotrofoblastos, pero aparte va a tener el mesodermo. Las vellosidades terciarias va a tener al citotrofoblasto, al igual que el sinticidotrofoblasto, también va a tener al mesodermo, pero también va a tener tejido vascular, tal como podría ser las venas o las arterias. Del día 10 al día 12 es cuando el sinticidotrofoblasto está cubierto completamente al embrión y va a comenzar a expandirse por el endometrio. Y bueno, ya como había mencionado anteriormente, de la reacción residual, pero bueno, aquí es importante ya que gracias a esta se forma una matriz celular que es la encargada de darle una protección al embrión y pues al endometrio que todo lo está guardando y le proporciona un lugar que en donde las demás va a evitar que las células de la madre ataque al feto, bueno, al embrión. Aquí podemos ver a la vellosidad terciaria antes de la semana 20. Aquí está el sinticidotrofoblasto y el citotrofoblasto. Aquí no se puede diferenciar muy bien porque pues necesitaríamos un aumento más grande, pero pues aquí está el tejido mesodérmico, el tejido vascular. Aquí está, aquí únicamente va a haber sangre del feto, todavía no va a haber la de la madre va a salir un poco más adelante. Aquí está, aquí es la vellosidad terciaria a partir de la semana 20. Aquí está el tejido vascular, que va a haber arterias y venas, pero bueno, eso lo voy a explicar un poquito más adelante. Aquí está el sinticidotrofoblasto. Ya no va a haber citotrofoblasto porque ya eso va a dificultar el paso de hormonas y nutrientes al feto, ya que pues engrosa más la capa y es más difícil que los nutrientes y las hormonas pasen por ahí, entonces eventualmente se degrada o se degenera. Y aquí pues está el mesodermo. Aquí está el corion, que el corion es la barrera externa que tiene al fruto de la concepción y está formado por sinticidotrofoblasto, citotrofoblasto, el mesodermo somático extraembrionario. Hay dos tipos de corion, el corion frondoso, que es donde hay más vellosidades de todo esto, y el corion liso, que es donde no hay vellosidades. Aquí por ejemplo sería el corion frondoso, y aquí este es el corion liso y aquí es el corion frondoso. Esta es la circulación placentaria. Por ejemplo, aquí estas son las arterias, las que están marcadas de azul, y las venas están marcadas de rojo. Aquí está al revés porque las arterias, aquí, bueno, las arterias son las que se van alejando del corazón. Y pues en el caso del embrión así sucede. Entonces, en el caso del embrión, las arterias van a tener sangre desoxigenada, a diferencia de como es normalmente, que siempre las arterias tienen sangre oxigenada. Las venas, a diferencia, van a estar, oxigenadas y, bueno, van a formar el tronco velloso y las ramas, que esto es una estructura por donde van a pasar los nutrientes y las hormonas. Bueno, y aquí les mencioné que aquí hay una vena umbilical, dos arterias umbilicales, la placa coriónica, que es esta. Vendría siendo el cordón umbilical. Y pues aquí surgen los troncos vellosos y las ramas.
A pesar de que nada más haya una vena umbilical, siempre nacemos con dos, pero pues una se degenera muy rápido, así que normalmente no la contamos mucho. Aquí hay unos factores que pueden afectar la salud de la placenta, como lo es la edad de la madre, que si ya es muy grande, pues puede acarrear consecuencias, ruptura del saco amniótico antes del trabajo del parto, presión arterial alta, embarazos de mellizos o embarazos múltiples cuando son mellizos, cuando antes a la madre ya se le había hecho una cirugía de útero, al consumo como de drogas, de alcohol, de agentes químicos que son nocivos y un traumatismo abdominal como lo que sería un buen golpe ahí en el abdomen. Un ejemplo de un caso normal sería un acretismo placentario, que es una implantación placentaria con adherencia normal por una ausencia de la residua basal y el desarrollo imperfecto de la capa de Nita-Buch. Y la placenta previa, que la placenta previa pues es un trastorno que se produce durante el embarazo, en el que la placenta cubre total o parcialmente la apertura del útero o cuello del útero y lo cual genera una obstrucción. La línea oval que define el amnios al reflejarse sobre el ectodermo embrionario o unión amnioctodérmica constituye el anillo umbilical primitivo, y al final de la quinta semana de desarrollo habrá tres estructuras que pasarán a través de este anillo. Primero es el pedículo de fijación, que contiene el alantoides y los vasos sanguíneos umbilicales, que corresponden a 12 arterias y una vena. El segundo es el pedículo vitelino o conducto vitelino. Estará acompañado de vasos sanguíneos vitelinos. Y por último, el conducto que conecta la cavidad intraembrionaria con la extraembrionaria. El saco vitelino en sí ocupa un espacio en la cavidad coriónica, esto es, el ubicado en el amnios y la placa coriónica. El anillo umbilical primitivo es el antecedente para el cordón umbilical, pero ¿qué es el cordón umbilical? El cordón umbilical es un elemento vital e indispensable para la comunicación entre el feto y la placenta. Es aquel que une al feto y la placenta y a través de él intercambia sustancias nutritivas, así como sangre rica en oxígeno. Además, se mantiene durante toda la gestación hasta el momento del nacimiento. Para que el cordón umbilical se desarrolle, la cavidad amniótica crece con rapidez a expensas de la cavidad coriónica y el amnios comienza a envolver los pedículos conectores y del saco vitelino, adosándolos y dando origen al cordón umbilical primitivo. En su porción distal, el cordón contiene el pedículo del saco vitelino y los vasos sanguíneos umbilicales. En un sitio proximal, aloja algunas asas intestinales, el remanente del alantoides. El saco vitelino, ubicado dentro de la cavidad coriónica, está conectado con el cordón umbilical mediante su pedículo. Y al final del tercer mes, el amnio se ha expandido de tal modo que entra en contacto con el corión y oblitera la cavidad coriónica. El saco vitelino se contrae y se oblitera de forma gradual. Durante un periodo, la cavidad abdominal es demasiado pequeña para las asas intestinales que se desarrollan con rapidez, y algunas de ellas son desplazadas hacia el espacio extraembrionario en el cordón umbilical. Estas asas intestinales expulsadas constituyen una hernia umbilical fisiológica, y casi al final del tercer mes, las asas son atraídas hacia el interior del embrión y la cavidad del cordón se oblitera. Cuando el alantoides y el conducto vitelino con sus vasos sanguíneos también se obliteran, lo único que se conserva en el cordón son los vasos sanguíneos umbilicales circundados por la gelatina de Wharton. Este tejido rico en proteoglucanos actúa como una capa protectora para los vasos sanguíneos. Las paredes de las arterias son musculares y contienen muchas fibras elásticas que contribuyen a la constricción y contracción rápida de los vasos sanguíneos umbilicales una vez que se pinza el cordón. Cuando el bebé nace, el médico corta el cordón umbilical, dejando un pequeño pedazo en el bebé. Cuando este pequeño pedazo cae, es posible ver el ombligo. El cordón umbilical es una estructura única por permitir la comunicación del feto con la placenta e indirectamente con la madre, y por transportar las sustancias esenciales requeridas por el hijo para mantener la vida y lograr su crecimiento y desarrollo. La principal función del cordón umbilical es el transporte de fluidos, los cuales son esenciales para el desarrollo y crecimiento del feto. Es una importante estructura de la que depende el suministro de nutrientes y oxígeno del feto. Este es aparentemente sencillo y por él discurren tres vasos que viajan cubiertos por la gelatina de Wharton sin mayor protección para hacer una extensión extracorpórea del sistema vascular fetal.
Debido a que el cordón umbilical es protagonista en el adecuado entendimiento inmunológico, nutricional y bioquímico entre madre e hijo, las obstrucciones a la circulación dentro del cordón se reconocen ahora como responsables de trastornos neurológicos, problemas en la adaptación neonatal y muerte fetal y neonatal. El factor más relacionado con complicaciones es la longitud del cordón umbilical, cuyos determinantes evolutivos en cada gestación en particular se ignoran. Desglosando las alteraciones del cordón umbilical, se considera que son causa de alrededor del 35% de los abortos espontáneos. El compromiso de la circulación fetal es sospechado en al menos el 20% de las autopsias de mortinatos y los accidentes del cordón umbilical son la principal causa de anoxia intrauterina con 28.8%. La longitud se ha definido como la principal característica del cordón umbilical porque cuando es anormal tiene graves implicaciones en la salud del feto, en la adaptación del recién nacido y en el pronóstico neonatal. Finalmente, se puede decir que la longitud, cuando está alterada, se relaciona con el pobre pronóstico neurológico y muerte fetal. En comparación, los vasos del cuerpo adulto tienen distribuidas las funciones de transporte, en donde las arterias transportan sangre oxigenada y las venas sangre no oxigenada. Las arterias constan de capa elástica interna y externa, y la vena únicamente de capa elástica externa. Los vasos del cordón, sin embargo, tienen esta función al revés. El transporte de sangre oxigenada se realiza por la vena y el de la sangre no oxigenada por las arterias. Las arterias del cordón no tienen capa elástica interna y la capa externa es discontinua, mucho más tenue que la del resto de las arterias del cuerpo y por el contrario, la vena tiene una capa elástica interna. Tanto la vena como las arterias del cordón carecen de inervación. Con estas características, los vasos del cordón responden a la presión y el flujo que contienen. La gelatina de Wharton es esencial porque permite que el vaso aumente o disminuya su diámetro según el gasto. La gelatina de Wharton concede resistencia a presiones altas protegiendo los vasos del colapso, así como el amnios que la circunda, el cual puede ayudar a regular la presión hidrostática. En el cordón, el amnios está firmemente adherido, a diferencia del amnios de las membranas ovulares, el cual tiene una unión virtual al corión. El colapso vascular también se evita gracias al enrollamiento normal que presenta el cordón, el cual ocurre por partes, de las dos arterias sobre la vena y va hacia la izquierda. En comparación, los vasos del cuerpo adulto tienen distribuidas las funciones de transporte, en donde las arterias transportan sangre oxigenada y las venas sangre no oxigenada. Las arterias constan de capa elástica interna y externa, y la vena únicamente de capa elástica externa. Los vasos del cordón, sin embargo, tienen esta función al revés. El transporte de sangre oxigenada se realiza por la vena y el de la sangre no oxigenada por las arterias. Las arterias del cordón no tienen capa elástica interna y la capa externa es discontinua, mucho más tenue que la del resto de las arterias del cuerpo y por el contrario, la vena tiene una capa elástica interna. Tanto la vena como las arterias del cordón carecen de inervación. Con estas características, los vasos del cordón responden a la presión y el flujo que contienen. La gelatina de Wharton es esencial porque permite que el vaso aumente o disminuya su diámetro según el gasto. La gelatina de Wharton concede resistencia a presiones altas protegiendo los vasos de colapso, así como el amnios que la circunda, el cual puede ayudar a regular la presión hidrostática. En el cordón, el amnios está firmemente adherido, a diferencia del amnios de las membranas ovulares, el cual tiene una unión virtual al corión. El colapso vascular también se evita gracias al enrollamiento normal que presenta el cordón, el cual ocurre por partes, de las dos arterias sobre la vena y va hacia la izquierda. Como conclusión general, se entiende que el producto depende del cordón y de la placenta para vivir y desarrollarse hasta estar listo para nacer, y que si por alguna razón la circulación del cordón se obstruye repentinamente, el feto podría fallecer en un tiempo de 3 a 5 minutos. Finalmente, al nacer el bebé y cortar el cordón umbilical, el recién nacido se convertirá en un ser independiente para respirar y realizar sus acciones metabólicas, pero aún así, necesitará de los cuidados y atenciones de su madre para poder sobrevivir durante sus primeros años de vida. Comencemos con el caso clínico. El título es Placenta previa total acreta, complicada con ruptura prematura de membrana pretérmino, reporte de un caso. El lugar donde se realizó fue en el Hospital Central Dr. Ignacio Morones Prieto en San Luis Potosí, México. Se recibió en agosto de 2017 y fue aceptado en enero de 2018. Los autores fueron Fernández Lara, Mendoza Huerta, de la Maza La Bastida, Peña Cepeda, Esparza Valencia y Lin García. Antecedentes. La incidencia de acretismo placentario se ha elevado en países industrializados debido al incremento en la tasa de cesáreas. La ruptura prematura de membranas pretérmino se asocia con complicaciones en 3% de todos los embarazos. En la actualidad, no existen publicaciones que documenten la atención médica de ambas alteraciones en conjunto. Caso clínico. Se le encontró con signos vitales normales, fondo uterino de 29 centímetros sin actividad uterina,
A la especuloscopía se evidenció salida franca de líquido claro transcervical. Figura número 1. Salida franca de líquido amniótico transcervical. Se obtuvo una muestra de la secreción del fondo del saco posterior para realizar cristalografía que resultó positiva. Se comprobó la ruptura prematura de membranas mediante la determinación de microglobulina alfa 1 placentaria por tira reactiva Apnishur. La valoración ultrasonográfica mostró un feto en presentación cefálica con fetometría promedio de 31.5 semanas, peso estimado de 1.833 gramos, índice de líquido amniótico de 1.5 centímetros y anatomía fetal no valorable por adnidrapnios. La exploración por vía endovaginal reportó hallazgos de placenta previa total con 3 lagunas placentarias. Flujo turbulento. Figura número 2. Ultrasonido transvaginal. La placenta recubre en su totalidad el orificio cervical interno. Se observa el flujo turbulento con Doppler color, con múltiples lagunas placentarias. Grosor miometrial menor de 1 milímetro y pérdida de la interfase deciduomiometrial en su porción más interior e izquierda. No se visualizó protrusión de los vasos hacia la vejiga. La longitud cervical fue de 21 milímetros. Al no encontrar datos clínicos de corioapneitis, sangrado vaginal ni alteraciones maternas, se decidió iniciar el tratamiento conservador de ruptura prematura de membranas pretérmino. Se le administraron ampicilina, 2 gramos cada 6 horas, y eritromicina, 250 miligramos cada 8 horas, por vía intravenosa. Seguido de amoxicilina, 250 miligramos cada 8 horas, y eritromicina, 250 miligramos cada 8 horas, por vía oral. Ambos esquemas durante 2 días. Se indicó tratamiento de maduración pulmonar con dexametasona, 4 dosis, de acuerdo con el protocolo de la institución. El embarazo finalizó por vía abdominal a las 31 semanas de gestación, al inicio de la actividad uterina regular. Se llevó a cabo el procedimiento de cesárea histerectomía por sospecha de acretismo, figuras 3 y 4, del que nació un varón de 1.760 gramos con Apgar 8,9, Silverman Anderson 0,1, sin complicaciones maternas con sangrado transquirúrgico estimado de 800. Se administraron soluciones cristaloides sin necesidad de aplicar hemoderivados. La pieza quirúrgica placentaria se envió al servicio de patología, figura número 5. La paciente se trasladó estable a la sala de recuperación ginecología y obstetricia. Figura número 3. Segmento uterino vascularizado con datos sugerentes de acretismo. Figura número 4. Extracción del útero de la cavidad abdominal pélvica, cesárea con incisión fúndica y extracción del feto. Histerectomía obstétrica total. Figura número 5. Corte longitudinal del útero, donde se observa la placenta que recubre el orificio cervical interno. 2 días después de la intervención quirúrgica se otorgó de alta hospitalaria a la madre, sin complicaciones y con seguimiento por el servicio de consulta externa. Referencias.